Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez les quiero hablar del peor momento de Vegeta. Como siempre, si dejan un like, un comentario y me siguen en mi canal, esto me ayuda a que pueda seguir haciendo videos para ustedes todas las semanas. Bien, si hablamos de Vegeta, la verdad que tenemos un amplio abanico de peores momentos o de momentos horribles que ha sufrido el personaje, porque sabemos que no era el favorito de Toriyama y siempre lo elegía para que ocupe los papeles más fracasados, los peores momentos, y que lo deje indignado pese a su orgullo, pese a esta faceta de ser un personaje con un honor Saiyajin, una raza guerrera y una sangre pura. Siempre protagonizaba los peores momentos. Entonces podemos pensar quizás cuando un terrícola le cortó la cola en su primera llegada a la Tierra y en su primera pelea con Goku. Pero no, ese no es su peor momento. Tampoco el momento en que Freezer le revela que simplemente mató y exterminó el planeta Vegeta con todos sus habitantes simplemente por gusto en el planeta Namek. Ese momento tampoco. Y otro de los momentos más duros que tenemos para elegir dentro de la historia de Vegeta es cuando un androide y encima mujer, que esto para Vegeta es todavía más denigrante, lo termina derrotando cuando llega el androide 18 y pelean un mano a mano y termina con un brazo roto. Ese también es uno de los momentos más duros para Vegeta, pero ese no es su peor momento inclusive. Para hablar de su peor momento tenemos que ir un poquito más adelante, casi al final de la primera parte de la historia o del final que conocimos en los 90, el arco de Majin Buu. Recordemos un poco el contexto de este arco. Comienza con la visita de Goku por un día para visitar a los habitantes de la Tierra y participar en el torneo de las artes marciales. Obviamente Vegeta estaba esperando ansiosamente una pelea contra él, ya que quería medir sus fuerzas. Hace muchísimo tiempo que no se veían, más de 7 años si mal no recuerdo, y entonces él quería realmente medir su fuerza y ver si finalmente había superado a Kakaroto y por supuesto a su hijo Gohan, que de hecho vemos al principio del arco que como no entrena sus poderes se debilitaron bastante y esto enoja muchísimo a Vegeta. Pero lo que sucede es que al principio del torneo de las artes marciales Vegeta ve la pelea de Popovich y esto le produce cierta sorpresa por la brutalidad de estos personajes. Hace mucho tiempo que no veíamos personajes con maldad pura, con el simple disfrute del sufrimiento de su enemigo, como así lo hacían los Saiyajin en la primera parte de la historia y en gran parte de la historia y de la vida de Vegeta, y esto lo sorprende, lo interpela e incluso queriendo volver a disfrutar de esos momentos de sangre, de violencia y de destrucción de su enemigo, el disfrute del terror, como era un auténtico Saiyajin. Estos días parecen bastante olvidados, pese a que Vegeta tuvo bastantes peleas habitando la Tierra con personajes bastante poderosos. Sin embargo, como ya he relatado al principio, siempre estuvo ocupando el lugar del ridículo. Cuando alcanzó, por ejemplo, la primera transformación de Super Saiyajin, no le duró mucho ya que pudo lucirse contra el androide 19, pero cuando llega a 18 le da una paliza terrible. Y ni siquiera hablemos de lo que sucede en la pelea de Cell, donde inclusive tiene que ser salvado por Gohan de la muerte. Todo esto hiere bastante su orgullo, especialmente al ver que Gohan había alcanzado un nuevo nivel de transformación de Super Saiyajin y Vegeta simplemente había alcanzado ese nivel de Super Vegeta, donde utiliza una super masa muscular, pero no es realmente una nueva transformación, sino que es más poder sacrificando más velocidad, lo que lo hizo más poderoso en un principio pero más lento y débil en otros, lo que terminó dejándolo en un pésimo lugar en ese momento. Entonces cuando llega su peor momento, cuando Babidi se conecta con él dentro de la nave espacial y vemos que hay una conexión porque Babidi detecta toda la oscuridad que existe en el corazón de Vegeta aún y que todavía está creciendo, porque vemos que Vegeta es un personaje que, pese a que parece no haber evolucionado, siempre estuvo corriendo detrás de la sombra de Goku desde el momento en que llegó a la Tierra. Por este motivo se deja manipular por Babidi, se convierte en Majin Vegeta y esto lo utiliza como excusa, obviamente para volver a matar inocentes y para tener su ansiada pelea con Goku. Al mismo tiempo sabía que si no hacía este sacrificio o esta treta, nunca iba a tener esa ansiada pelea, nunca iba a tener ese mano a muerte con Goku. Goku también tiene un parte de la culpa por esto, por no haberle dado esa ansiada pelea que él tanto quería,
porque simplemente él no lo veía necesario o tampoco lo veía interesante esta pelea con Vegeta, pero si se lo hubiera dado quizás en un principio esto no hubiera pasado. Sin embargo, Vegeta da ese paso, se deja manipular y al mismo tiempo de forma casi voluntaria se deja manipular porque él quería esta pelea, pero al mismo tiempo quería una excusa para poder dejar salir toda esa oscuridad que sentía en su corazón y que ya sentía abandonada y volver a ser como era antes, como él expresa, como él quizás creía que era su verdadera forma, añorando el pasado de un Saiyajin violento, sanguinario que mata a inocentes. Eso era lo que él consideraba la representación de su orgullo guerrero y de Saiyajin del pasado, por eso hace este trato. Sin embargo, él ya se había convertido en otra persona. Se había convertido en un padre, en un protector de la tierra, en un esposo. Se había convertido en uno de los guerreros que protegían la tierra, en uno más, que aparentemente para él su corazón se había ablandado y esto causa que se deje manipular. Sin embargo, esto es un error y una humillación doble, porque no solamente él se deja manipular casi voluntariamente sabiendo los resultados y lo que va a suceder, sino que al mismo tiempo, como he contado a lo largo del video, en las anteriores humillaciones de Vegeta, en general, alguna que otra tiene que ver con sus interferencias, como por ejemplo cuando él deja que Cell se perfeccione para que le dé una paliza, pero en general casi siempre es la muestra de su propia debilidad luchando contra enemigos. Sin embargo, esta vez es él mismo el que provoca ser manipulado, es él mismo el que se pone en esta situación, y eso, como hemos visto en el video del peor momento de Goku, Akira Toriyama, siendo un autor bastante sabio, este tipo de errores te cuestan la vida. Vegeta finalmente consigue esta ansiada pelea entre comillas a muerte con Goku para medir fuerzas. Sin embargo, él se da cuenta que ya es demasiado tarde y que cometió demasiados errores para llegar hasta ese punto, por lo cual no termina matando a Goku, sino que termina sacrificándose él mismo para remediar todos los errores que cometió, ya que durante esa pelea la máquina que absorbía energía para revivir a Majin Buu pudo recargarse gracias al despliegue que hicieron ellos dos. Al mismo tiempo, él se da cuenta que el demonio liberado es prácticamente indestructible, un enemigo muy difícil de derrotar, y que ahora, a diferencia de veces anteriores en las que peleaba y arriesgaba su vida, esta vez sí tiene cosas que proteger, no solamente a su esposa Bulma o a la Tierra, que es un lugar donde él mismo reconoce que es un lugar tranquilo y agradable para vivir, sino a su mismo hijo. Se da cuenta que también tuvo errores a lo largo de toda su vida y la crianza de su propio hijo Trunks, ya que ni siquiera cuando era un bebé tuvo el agrado de darle un solo abrazo como padre, esto por su propia obsesión de tratar de entrenar y superar a Goku, que él mismo se dio cuenta, por más que no lo dice, en esa pelea a los puños, y por más que Goku termine inconsciente, Vegeta se da cuenta que por más que esfuerzo que había hecho y por más Majin Vegeta dejándose manipular, ni con todos esos esfuerzos había logrado superar al prodigioso Kakaroto, que ya sabía que no estaba peleando con todas sus fuerzas y que ya estaba superado y que estaba en debilidad. Por eso usa sus últimas fuerzas para sacrificarse, explotar y así tratar de erradicar a Majin Buu, aunque igual y en paralelo con el sacrificio que hace Goku en el arco de Cell, tampoco sirve para nada. Vegeta es muy orgulloso y esta es la primera vez en su vida que está peleando por otros. Con eso se ha ganado mi respeto. Adiós, Bulma. Adiós, Trunks. Y también Kakaroto. Tiene la suerte de que al ser un alma muy poderosa después es reconsiderado y es enviado de nuevo a Namekusei para pelear junto a Goku contra Majin Buu, ya que si no eliminan esta alimaña que él mismo ayudó a crear y a despertar, esto aterraría a todo el universo. Sin embargo, el Vegeta que llegó a esta instancia es otro Vegeta, ya no es el mismo, es el cambio y la evolución más grande que tiene el personaje, ya que en este momento, al final de la pelea, reconoce que Goku es el número 1 y que él está destinado siempre a estar en un segundo lugar.
pero no lo reconoce a la fuerza, ni con enojo, ni frustrándose, sino simplemente aceptando la realidad y su lugar. Y de hecho es de acá en adelante cuando Goku y Vegeta comienzan a tener una dinámica mucho más de compañerismo y de entrenar uno contra uno. Vegeta deja de tener esa obsesión aislada y de entrenar con mayor gravedad en la nave espacial que tenía en la casa de Bulma y comienza a entrenar mucho más en peleas mano a mano con Goku, tratando de obtener y de mejorar sus habilidades. Y de hecho vemos como en Dragon Ball Super se dividen los entrenamientos que cada uno tiene, Vegeta dedicándose al Ultra Ego y Goku entrenando el Ultra Instinto, ya no los dos persiguiendo la sombra de Goku, sino tratando de conseguir su propio poder y su propia individualidad, lo que demuestra que el entrenamiento y las peleas y los golpes y sacrificios a lo largo de los años ha hecho que su corazón de Saiyajin, si bien se ablande, también se vuelva más fuerte y resiliente para el futuro. Así que bueno gente, este ha sido el peor momento de Vegeta. ¿Qué opinan ustedes? Los estoy leyendo. Recuerden ver el video anterior de el peor momento de Goku. Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.